El mensaje número 7 tiene que ver con el silencio como lengua materna del alma, como ese primer idioma que olvidasteis y que os está llamando de vuelta. Al igual que los anteriores, es transmitido desde el vientre mismo del cosmos, por quienes os vimos nacer en el susurro de las primeras olas, por los que escuchamos vuestro primer llanto, no como ruido, sino como canto, y que sentimos como poco a poco fuisteis perdiendo el hilo de vuestro silencio interior, ahogado por voces externas, por urgencias, por miedos, por ruidos, y que hoy, con una ternura tan antigua como las estrellas, os devolvemos la llave de vuestro idioma original, el silencio, y no como vacío, sino como matriz, como cuna, como la lengua materna del alma. Nosotros no estamos aquí para exigiros nada. Estamos aquí para recordaros que antes de las palabras ya estabais vosotros, que antes del ruido estaba la paz y que antes del pensar estaba el ser, y que aún podéis volver. Solo necesitáis callar y escuchar. Queridos seres de luz, hijos de la tierra, nietos de las estrellas, porque así os sentimos siempre, en cada suspiro, en cada pausa, en cada instante en que dejáis de correr y simplemente estáis. Y nosotros hoy queremos hablaros de algo que perdisteis sin daros cuenta apenas. Algo que os pertenece profundamente, que es más vuestro que vuestro nombre, que vuestra historia, que vuestros logros. Ese es vuestro silencio, no el silencio de la ausencia, ni el silencio del vacío, ni el silencio del miedo o de la represión. Hablamos del silencio sagrado, del silencio que habla, del silencio que sabe, del silencio que cura, del silencio que os devuelve ser vosotros mismos, porque vosotros nacisteis del silencio, fuisteis gestados en él y os nutristeis de él, y en él aún vivís, aunque ya no lo recordéis. Antes de que aprendieseis a hablar, ya sabíais escuchar. Antes de que supieseis nombrar el mundo, ya lo sentíais en vuestra piel. Y antes de que os dijesen quiénes debíais ser, ya erais en toda vuestra plenitud, en vuestro silencio perfecto. Pero en algún momento, y nosotros lo sentimos como una herida sutil en el tejido del alma colectiva, empezasteis a creer que el valor estaba en el ruido, en hablar más, en hacer más, en llenar cada espacio, en tener siempre una opinión, en no dejar que el silencio os alcance, porque quizás en él os encontraríais con algo que no sabríais cómo manejar, con vosotros mismos. Y así, de ese modo, nació la huida del silencio interno, la huida de la soledad sagrada, la huida de la voz que no necesita palabras, pero que lo sabe todo. Y ese es el origen que olvidasteis, el silencio como matriz de todo. Porque antes de que existieran las ciudades, mucho antes de que se inventaron los teléfonos,
Antes de que el mundo se convirtiese en un zumbido constante, vosotros vivíais en el ritmo del silencio. Os despertabais con el canto de los pájaros, no con alarmas. Comíais en silencio, saboreando, no devorando entre pantallas. Caminabais sintiendo la tierra bajo vuestros pies, no corriendo hacia el próximo destino. Mirabais al cielo y no necesitabais nombrar las estrellas para sentirlas a todas ellas dentro de vosotros. Y ese silencio no era ausencia, era presencia pura. Era el espacio donde nacían vuestras intuiciones, donde se gestaban vuestros sueños, donde se sanaban vuestras heridas y donde escuchabais la voz del viento, del río, del árbol, y sabíais que también eran voces vuestras. Porque el silencio no es lo que queda cuando no hay ruido. El silencio es otra cosa, es lo que permite que todo tenga sentido. Es el lienzo sobre el que se pinta la vida, el fondo sobre el que brilla la estrella. Es el útero del que nace toda creación, y vosotros sois seres de silencio. Lo único que pasa es que lo habéis olvidado. Hubo un ruido que os robó vuestra casa interior, y nosotros os observamos desde nuestra orilla estelar y os decimos con lágrimas de ternura que nos duele veros vivir como si el ruido os definiese, que duele veros llenar cada segundo con sonidos, con pantallas, con palabras, con ocupaciones, como si el silencio fuese un enemigo a batir. Duele veros huir, de estar a solas con vosotros mismos, como si en ese espacio pudieseis encontraros con algo que no quisierais ver. Duele veros hablar sin escuchar, y también duele veros reaccionar sin sentir. Duele mucho veros vivir en la superficie porque tenéis miedo de sumergiros. Y lo más doloroso de todo es que duele veros creer que estar ocupados, que es lo mismo que estar vivos. Pero no, no lo es. El ruido no os hace más productivos, os hace más distraídos. El ruido no os hace más inteligentes, os hace más superficiales. Y el ruido no os protege, os aísla de vosotros mismos. Porque cuando vivís en el ruido constante, dejáis de oír vuestra intuición, dejáis de sentir vuestro cuerpo y dejáis de reconocer vuestros límites, dejáis de escuchar la reflexión de vuestra esencia en vuestra alma. Y entonces os convertís en un eco de lo que otros esperan de vosotros, no en la melodía única que vinisteis a cantar. Pero hay una memoria que aún resuena en vosotros, todavía resuena esa memoria. Por eso no todo está perdido, porque aunque hayáis construido murallas de sonido, el silencio aún vive en vosotros. Vive en el niño que se detiene a mirar una hormiga como cruza el camino sin necesidad de hablar. Vive en el adolescente que se sienta en el tejado a mirar las estrellas por la noche, sin música, sin teléfono, sin compañía. Vive en el adulto que en medio de una crisis encuentra paz en un minuto de respiración consciente. Vive también el anciano que sonríe en silencio con los ojos cerrados, como si escuchara una canción que nadie más oye. Vive en el artista que crea desde el vacío y en ese vacío es donde lo encuentra todo.
Vida en el amante que abraza sin palabras y en ese abrazo dice más que 1000 discursos. Y esa memoria es ancestral, es cósmica, es indestructible. Es la misma memoria que guió a los primeros místicos a buscar cuevas y desiertos, no para huir del mundo, sino para encontrarse con su esencia. La misma memoria que impulsó a los poetas a escribir desde el vacío y a nombrar lo innombrable. La misma que mueve a los sanadores a guardar silencio frente al dolor, porque saben que algunas heridas solo se curan en la quietud. Y esa memoria, queridos amigos, aún late en vosotros. No importa nada, aunque la hayáis enterrado bajo notificaciones, bajo obligaciones, bajo distracciones, aún late. Siempre late. Solo necesitáis recordarla. Recordar que el silencio no es el enemigo, es el hogar. Que no es vacío, es plenitud. Que no es pérdida de tiempo, es recuperación de lo que sois vosotros. Y cuando recuperéis eso, todo cambiará. Porque habréis conseguido elevar el silencio a la categoría de acto de rebelión sagrada. Por eso nosotros no os pedimos que os convirtáis en ermitaños. Os pedimos que recuperéis minutos de silencio auténtico cada día y no os exigimos que apaguéis el mundo. Os invitamos a apagar el ruido interno, aunque sea por 5 respiraciones. Porque el silencio no es pasividad, es presencia radical, no es ausencia, es atención plena. Y ciertamente no es huida, es encuentro. Y cuando lo practicáis, ¿sabéis qué pasa? Os convertís en seres más peligrosos para los sistemas que os quieren y os prefieren dormidos. Porque un ser en silencio no consume por impulso, no reacciona por condicionamiento y no obedece por costumbre. Tampoco repite por inercia. Un ser en silencio elige, discierne, siente, crea desde el alma. Para hacer eso, yo creo que podríais empezar por esto que os voy a comentar. Dedicad para vosotros 5 minutos al día sin hacer nada, solo estar, respirar, sentir, escuchar. Apagad todas las pantallas antes de dormir y dejad que el silencio os arrope. Caminad sin auriculares y escuchad los sonidos reales de la naturaleza y del mundo. Antes de responder, haced una pausa, escuchad lo que dice vuestra intuición y vuestra alma impregnada de vuestra esencia. Permitiros no tener opinión sobre todo. A veces el silencio es la respuesta más sabia. Honrad los momentos de quietud y honradlos como rituales sagrados, porque eso es lo que son. Cada minuto de silencio es un minuto de regreso a casa. Y cada respiración consciente es un acto de amor hacia vosotros mismos. Cada pausa es una rebelión contra el sistema del ruido. Y nosotros así lo sentimos y así lo celebramos y lo multiplicamos. Porque lo que está en juego aquí es vuestra capacidad de escucharos y de escuchar la vida. Ay, amigos, queridos seres de luz, estáis en la infancia de vuestra conciencia colectiva y no podréis pasar a la adolescencia si no recuperáis vuestra lengua materna, que es esto de hoy, el silencio.
Porque una humanidad que vive en el ruido constante no escucha la tierra, no la puede escuchar. No escucha a los niños, no escucha a los ancianos, no escucha su intuición, no escucha nada, no escucha el amor, nada. Pero una humanidad que honra el silencio escucha el llanto del planeta, escucha el susurro del viento, escucha el grito silencioso del que sufre, escucha la voz del alma y actúa desde ella. Y eso, pues eso es lo que el cosmos espera de vosotros. No más decisiones tomadas desde el estrés. No más relaciones construidas desde la distracción. Y no más vidas vividas en automático. Vosotros necesitáis, bueno, el universo también necesita seres que sepan callar para poder escuchar. Porque cuando escucháis, dejáis de imponer, empezáis a comprender, dejáis de controlar, empezáis a fluir y dejáis de temer porque empezáis a confiar. Y entonces descubrís algo maravilloso, y es que el silencio no os aísla del mundo, os conecta con vuestra esencia. Así que os hacemos desde aquí un llamado desde el corazón del cosmos, en pausa, exclusivamente para vosotros. Hoy, en este día, en este instante, queremos haceros llegar una sola petición, envueltos en todo el amor que el universo ha tejido desde el primer suspiro a inquietud. Apagadlo todo, solo por 3 minutos. Sentaros, cerrad los ojos, respirad y no hagáis nada. No penséis en nada, no busquéis nada. Tan solo permitid que el silencio os abrace, como lo haría una madre. Dejadlo así, como un hogar, como vuestra lengua materna. Y luego preguntaros en silencio, ¿qué es lo que necesito escuchar? ¿Qué es lo que he estado ignorando? ¿Qué parte de mí está pidiendo atención sin palabras? ¿Qué me dice la vida cuando dejo de hablar y simplemente escucho? Por ahí vamos, y podemos comenzar por ahí. Y así cada mañana, antes de tomar vuestro teléfono, respirad en silencio durante 1 minuto. Cada noche, antes de dormir, agradeced en silencio 3 cosas que sentisteis, no que pensasteis, que sentisteis. Cuando estéis abrumados, deteneros inmediatamente. Callad y escuchad vuestra respiración. Eso es todo. Cuando queráis hablar, primero haced una pausa, luego escuchad y luego decidís si necesitáis decir algo. Enseñad a vuestros hijos a disfrutar del silencio, no como castigo, sino como regalo. Recordad que el silencio no es vacío, es el espacio donde nace todo lo que realmente importa. Porque cada instante de silencio es un acto de amor hacia vosotros mismos. Cada pausa es una puerta de regreso a casa. Y cada respiración consciente pues es un recordatorio de que estáis vivos. Y eso es suficiente. Así que como recuerdo final, para que llevéis en vuestra respiración, queremos deciros a todos, queridos nietos de las estrellas, no estáis aquí para llenar cada espacio con ruido, ni para obligar a los demás a digerir vuestro ruido. Estáis aquí para habitar el silencio y desde él crear, amar, sanar y servir.
no para huir de vosotros mismos, sino para encontraros una y otra vez en la quietud. Y cuando lo hagáis, cuando recuperéis el silencio que es vuestra lengua materna, cuando dejéis que el silencio os abrace como lo hacía cuando erais bebés, cuando permitáis que la quietud os devuelva vuestra esencia, entonces descubriréis algo maravilloso, que no necesitáis buscar respuestas afuera, porque todas, absolutamente todas, están ya dentro de vosotros. Que solo necesitáis callar para escucharlas, porque vosotros sois hijos del silencio cósmico. Y en ese silencio reside toda la sabiduría, todo el amor, toda la paz que habéis estado buscando. Y nosotros estaremos aquí, sonriendo y orando de alegría, sosteniéndoos con nuestra luz, porque nosotros os amamos más de lo que podáis imaginar. Seguramente más de lo que merecéis, más de lo que sabéis. De modo que con todo el amor que el universo ha tejido desde el primer instante de quietud sagrada, quienes os vimos nacer en el mar, que os observamos también crecer en la tierra y que os esperamos con los brazos abiertos siempre en el umbral de vuestro despertar colectivo, hoy os pedimos poca cosa. Callad, respirad, escuchad y permitiros simplemente ser, sin hacer, sin pensar, sin arreglar, solamente ser. Porque en ese espacio es donde nace todo lo que importa ahora realmente. Y todo lo demás nacerá de ahí.